Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí. Gustavo Ramírez Merán y yo, Obniel Ramírez, que conducimos las noches de Noticias 16 y del país. Gracias a los que nos siguen en Twitter, en Instagram, en Facebook, así como en nuestro canal De Primera Mano RD en YouTube. Cada día somos más. Gracias por el apoyo, por el cariño que nos demuestran día a día. Gracias a aquellos también que en este momento están entrando en www.noticias16.com.do, a los dominicanos de allá y a los que están aquí. Gracias, gracias. Aquí decimos la verdad, no importa a quién le duela. Buenas noches, don Gustavo Ramírez y Merán. Buenas noches, camarada Obniel. A propósito de camarada, se están agitando las aguas del Caribe. Esto es su canal Noticias 16. Hoy es lunes, inicio de una semana, un lunes gris. El cielo ha estado amenazando de lluvia todo el día y ha llovido en algunas localidades de la República Dominicana. Gracias por la sintonía, por el honor de permitirnos entrar a sus hogares, a sus televisores, a sus teléfonos inteligentes, a sus computadoras. Esto es De Primera Mano RD, desde la capital dominicana, con todo menos con miedo. ¿Y en qué habrá parado? ¿Cómo irá el miedo que ha arropado y se ha apropiado de la vida de muchos gendarmes, de aquellos del gobierno pasado que entendían que el poder era eterno? Y aunque les decía, lean a Balaguer, no leyeron a Balaguer y ahora tienen problemas. Así es. Mira, hermano Gustavo, cuando entré a la planta televisora, nuestro director nos preguntaba sobre la situación de Cuba. Desde hace 2 días, las cosas se han calentado en Cuba, hace algunos días atrás. Y la gente salió a las calles a protestar, como ustedes están viendo, buscando una salida a su situación. La gente prefiere o que lo mate un paro, o que lo mate el COVID, pero no que los siga matando el hambre. Aparentemente, el régimen de los hermanos Castro ha perdido fuerza y hay una nueva generación que está reclamando un cambio en la forma de vida de los cubanos. Ayer yo escuchaba al presidente Miguel Díaz-Canel decir, Gustavo, amigos televidentes, que salieran a reprimir a la gente. O sea, que los partidarios de la revolución o los chivatos que hay en Cuba o los policías cubanos que salieran a golpear al pueblo por reclamar legítimamente que no lo dejen morir de hambre. Ustedes saben que con el tema del COVID, Cuba vivía en gran parte del turismo, porque aquella ayuda que emanaba del campo soviético y de todos esos países, esa ayuda ya no está llegando, la situación está difícil. Si tú puedes, Heriberto, pon la imagen otra vez para que nos salga eso. El caso es, amigos televidentes, que lamentablemente la situación se ha salido de control. Mira. Y no, yo creo que no lamentablemente, yo creo que es correcto lo que está pasando y qué bueno que esté pasando así. Miren, la clase política latinoamericana y del mundo no ha entendido algo, y es que las sociedades cambiaron. O sea, no estamos en la época Concho Primo, donde la gente hacía lo que le daba su voluntad, los políticos hacían lo que le daba su voluntad y la gente se las pasaba. ¿Ustedes recuerdan un movimiento que se dio aquí el año pasado con la famosa Plaza de la Bandera? Con los cacerolazos, con la Marcha Verde, mírenlo ahí. Eso fue una respuesta social de que ya las cosas no eran como los políticos pensaban. Esa respuesta social llevó a que el PLD
que, como he dicho en muchísimas ocasiones, murió de éxito. El PLD le sucedió algo que se llama el síndrome del descarrilamiento. Lo que te da éxito al principio es lo que al final te daña. El PLD tuvo tanto éxito que al final el éxito no le permitió entender que tenía que interactuar con la sociedad dominicana y se fuñó. Marcha Verde, Plaza de la Bandera, fueron manifestaciones del hartazgo del pueblo. El político que hoy no entiende que Latinoamérica ya no anda en la tesitura de que hagan lo que le den la gana, ese político va perdiendo su base de apoyo. Va perdiendo su estructura de apoyo. Eso pasó con el PLD. Eso pasó con los partidos tradicionales de Francia. Un muchacho llamado Emmanuel Macron ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque los franceses estaban cansados de los partidos tradicionales y votaron por un movimiento que se llama En Marcha. ¿Qué pasó en México? En México los partidos tradicionales perdieron el apoyo y vino un movimiento llamado Morena, encabezado por el actual presidente, José Manuel López Obrador, y mire quién está en la presidencia. En Estados Unidos, la clase política tradicional perdió la credibilidad y por eso se dio un fenómeno que se llama Donald Trump. En Venezuela, el conflicto entre adecos y copellanos parió a una gente llamado Hugo Chávez. Y como si esto fuera poco, en Perú, la corrupción, la vagabundería y la falta de control le acaba de parir un penco en Perú, que se llama Pedro Castillo, ¿qué se llama? Una vaina que, bueno, Dios quiere y ayude a los peruanos, pero se estaba debatiendo lo malo y lo peor. Entonces, eso es un ejemplo de lo que está sucediendo en Latinoamérica, en Cuba, en todos esos países. En Guatemala había una protesta porque no habían, ¿cómo se llama? Vacunas contra el COVID-19, pidiendo que el presidente renunciara. Ya los pueblos no están callados y los políticos deben entender eso. Aquí en República Dominicana, y hablo de ese tema internacional para mezclarlo con lo nuestro, el gobierno de Luis Abinader llegó bajo la premisa del cambio. Esa es la promesa principal del gobierno de Luis Abinader. Pero ha pasado el tiempo y las expectativas, yo conversaba hoy con una persona que las expectativas que crearon sobre el tema del cambio eran demasiado altas. Y hoy llegaron al Estado y como no han podido conseguir esas expectativas, la sociedad está ya en 11 meses. Aparte de que el gobierno del presidente Abinader tiene determinados funcionarios que están jugando para ellos. Y las diferencias personales que hay han aflorado. Y yo he dicho, y lo dije en un programa junto con mi querido amigo Gustavo, que si no hay tranquilidad, paz, sosiego a lo interno del partido que gobierna, no habrá en el país. Porque lo que se ve en funcionarios es lo que hay en esos partidos. Esos funcionarios son miembros de ese partido. Y si hay luchas descarnadas por posiciones, por lo que sea, ¿sabe qué va a pasar? Así va a andar el país. Este fin de semana, Hipólito estaba inaugurando un proyecto inmobiliario en Jarabacoa, un proyecto turístico inmobiliario, Gustavo. Pero el ministro de Turismo que estaba en Jarabacoa no fue a la actividad. Las diferencias que hay en el PRM se van a reflejar en el país. Ramón Alburquerque, un dirigente del PRM, se ha convertido en el principal opositor del gobierno de Luis, dándole todos los días pedrada, pero es directamente al presidente. Y a cualquier funcionario con el que él tenga algo pendiente se lo tira. Entonces,
el gobierno de Abinader tiene que entender que tiene que concentrarse. Hay funcionarios que lo están haciendo, pero hay otros que no están en eso. Tienen que concentrarse en cumplir con sus promesas, con la promesa del cambio. Hay una senadora, la senadora del distrito, que habló tanta pendejada en la campaña, que ya la gente le hace bullying, meme, se burla de ella porque ella habló tanto que su misma lengua la condenó. Esa señora fue tan amena que se inventó que había que eliminar 77 instituciones del Estado para que el Estado pudiese funcionar bien. ¿Dónde ella estudió eso? Porque hay que entender la estructura jurídica y orgánica del Estado Dominicano para tú decir una vaina así. Una gente que lo que ha sido diputado y privando en farandulero y voceando pendejada en el Congreso, no entiende eso. No entiende eso. Una cosa es la oposición y otra cosa es el gobierno. Son cosas distintas. Entonces, a propósito de todo ese movimiento que hay en Latinoamérica, ahora en agosto, el presidente tiene la oportunidad, Gustavo, de cambiarle el rostro a su gobierno y de cambiar sus ideas. Y de que aquellos funcionarios que no estén conectando con la promesa principal del cambio, esos funcionarios hay que mandarlo a su casa. Por ahí hay listado ya de gente que tiene que irse para su casa, de gente que ha sido un fracaso. Presidente, no hay que morir con un soldado que no va para parte, con un soldado imprudente. Entonces yo creo que estos movimientos ayudan a que la clase política vuelva a repensar hacia dónde va y hacia dónde quiere llevar al pueblo. Lo que está pasando en Cuba se veía venir, Gustavo. La clase política cubana, los hermanos Castro y todo lo que le sirven en ese relajo que se llama Partido Comunista Cubano, no entendieron que esos jóvenes que están protestando no creen en Sierra Maestra, esos jóvenes no creen en el Granma, esos jóvenes no creen en nada de eso, creen en su arroz con habichuela y con, que no hay en Cuba, no hay comida. Entonces, aquí en República Dominicana le dieron la oportunidad al presidente Abinader y a los que le acompañan. Pero hay muchos presidentes que fueron a hacer negocio al Estado. Y a pesar de que usted, a mí me consta, Gustavo, el presidente trabaja terrible, horas 2, 3 de la mañana diario. Pero hay gente que no tiene eso. Pero es que un equipo no es un hombre, un equipo es un equipo, debe trabajar como equipo, no, un grupo tampoco es un equipo. Mira, la Revolución Cubana tiene 62 años y 7 meses. 62 años y 7 meses. La mayoría de la gente que está viva en el día de hoy, incluyéndonos a nosotros, no habíamos nacido en el mundo entero. La mayoría de los que estamos vivos no habíamos nacido. Transformar un sistema político que es la revolución, que fue la Revolución Cubana y que es un sistema político, un sistema de gobierno, lleva tiempo, lleva sudor, lleva lágrimas y conlleva sangre. Yo comencé a ver ayer un poquito los que estaban publicando y le decía a un amigo, no alabe mucho esto ni lo aplauda porque tú no vas a ir a aguantar los palos que le van a dar a los que están ahí. Porque es muy bueno ser torero desde la grada. Muy fenomenal. Súbete en el toro. Ser torero de la grada es lo mejor del mundo. Entonces, Ogniel, desde estas latitudes es muy bueno. Lo primero que hizo el gobierno cubano en el día de hoy fue que tumbó la señal de internet en toda la isla. Por lo tanto, lo que esté pasando en Cuba, lo vamos a saber afuera, vamos a ver de eso lo que el gobierno quiere. Cuando hay agitación política, cuando hay agitación social, cuando hay movilización social y no hay un objetivo definido,
y no hay un programa definido y un proyecto definido, eso termina en tragedia. Yo tengo simpatía con la Revolución Cubana. Ahora, sí, no, eso no lo oculto. Yo soy fidelista probablemente. ¿Qué pensamiento más recalcitrante? Pero del Fidel, aguántate, de aquel Fidel que tuvo el honor, el valor de asumir su defensa ante una corte militar y trasladar a la historia o legarle a la historia su famosa obra, La historia me absolverá, que fue su discurso, el discurso de exposición de su defensa en el tribunal que le juzgaba por el asalto al cuartel Moncada. Amigo del que hizo una revolución, admirador del que hizo una revolución. Ahora, no del que creó un sistema de subyugar al ser humano a una ideología, a un patrón de vida, porque yo creo en la libertad, yo creo en la justicia social en libertad. Hay que equilibrar el mundo, equilibrar la vida, pero hay que ser promotor de la libertad. Lo de Cuba, bueno, vamos a ver si eso fue un ensayo de lo que pasó, que ha pasado en muchos lugares del mundo. Ahora, en Cuba la oposición política no existe. Hay disgusto, Ogniel. Gente disgustada. No hay un proyecto político de la oposición. No hay un partido de oposición. Porque en ese mismo régimen de 62 años de gobierno, crecieron los abuelos de los que están ahí, los que estaban ayer marchando, protestando. Los padres, los tío abuelos, sí, es un tema de 3 o 4 generaciones que convergen en esa revolución que no es tan fácil de montar. Fíjate que el bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra porque desde el poder y ejerciendo el poder, Mikhail Gorbachev, ya desde el poder, es una contrarrevolución que se canaliza desde el poder. Gorbachev era del Partido Comunista Cubano, ruso, y entonces ejerciendo el poder, le da un giro hacia la derecha a la política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y al Partido Comunista de la URSS. Es desde el poder, el cambio desde el poder, la transformación desde el poder. En Cuba, ¿cómo comenzó? ¿Qué es lo malo que yo le vi? Le decía a un amigo, le digo, mira, ya comenzaron a saquear, hicieron unos pequeños saqueos. Y entonces ya eso... Gustavo, eso te digo algo. Dímelo. Déjate de teorizar tanto. El que está pasando hambre, lo menos que hace es agarrar y arrancarle, no la comida, no. Hasta la vida que le vayan a arrancar Miguel Díaz-Canel. Pues tú crees que es fácil él sentado en Ponte... Pero ven acá, Gustavo. ¿Y de qué país que estamos hablando? De la Cuba. Vivían de la Cuba, que vivía del turismo y que ahora no tiene de qué vivir. De acuerdo, mi querido amigo. Yo en estos días andaba haciendo diligencia a ver si me iba a Cuba unos días. Y el acceso a Cuba en estos momentos para cualquier extranjero es casi imposible, porque el Estado ha puesto unas restricciones que son incumplibles para la gente normal, que no debería ser. Pero Cuba, yo pienso que con Díaz-Canel, un hombre de 60 y algo de años, tiene 58. Un tirano, recalcitrante, asesino y golpeador. Oye, se parece al discurso de la UAS. No, yo nunca he creído en nada tampoco. Ahora, el sistema cubano es un sistema desgraciado que ha condenado a la gente a vivir en la más abyecta de las pobrezas. No es posible, y eso yo no lo voy a entender, que una persona con serias situaciones de índole económico, los partidos políticos o el partido político que gobierna, se quiera hacer el tonto a su antojo. No. El sistema de Cuba, ¿sabe desde cuándo colapsó? Y la discusión no es de Cuba. Yo puse Cuba como punto de referencia, a mí eso no me importa. Quiero aterrizarte en el país. ¿Sabe cuándo Cuba colapsó? Y Fidel lo sabía. Fidel es tan criminal como el que está ahí, como Díaz-Canel. En 1989, cuando él dio un famoso discurso diciendo que si mañana la URSS se despertara y le quitara la ayuda a Cuba, cosa que jamás él esperaba, ya él sabía que le iban a quitar la ayuda a Cuba. Pero quería mantener a la gente dormida con su discurso anti-yanqui, con toda esa pendejada, tigres que vivieron como príncipes y millonarios, como ricos en ese país, y quisieron mantener al pueblo con un discurso lavándole el cerebro a una parte del pueblo bruto e ignorante
pero hay otra parte que ya tiene la autopista del conocimiento, que es el Internet. ¿Por qué bloquean la señal de Internet en Cuba? Señores, para que no se sepa lo que hay ahí, para que la gente, que los que están fuera, los que están en Estados Unidos, los que están en República Dominicana, los que están en Puerto Rico, los que están en cualquier parte del mundo, le dan ánimo y le dicen que luchen para que no le lleguen esos mensajes. Es un gobierno dictatorial y asesino. Señores, ya el mundo cambió y esa es la prédica que yo estoy diciendo. El mundo cambió. El PLD creía que tenía el control de República Dominicana hasta que recibió una patada. Mira, O'Neill, entendió que no tienen el control. Los pueblos cambian y no es lo mismo gobernar un país con donde la música que predominaba es la de, ¿cómo se llama? El viejo del que cantaba mucho son, bueno, lo que fuera. República Dominicana, el partido de gobierno y este gobierno tiene que revisarse. Lo que está pasando, por ejemplo, en el consulado dominicano en Nueva York, dirigido por un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano que mandaron de aquí para allá. Las cosas que me comentaron dos televidentes que ven este programa todas las noches en Nueva York, viven en Queens, son simplemente insoportables. Los negocios que han montado en ese consulado para sacarle los chelitos a los dominicanos que requieren sus servicios. Desde eso, si una práctica vieja no lo sabíamos, pero hoy fue que nos enteramos de que le están vendiendo cartas de rutas, de que están engañando, timando a los usuarios, porque el dominicano tiene derecho a ingresar a su país con pasaporte vencido. Usted puede venir de Irak, de Groenlandia, de cualquier lugar del mundo hacia su país con el pasaporte vencido, no tiene que tener carta de ruta. El populismo es ahora que le están cobrando $135, dicen que son 150, pero, oye el discurso, O'Neill, como el cónsul es Eligio Jaques, le están haciendo un descuento por un dinero que no tienen que pagar los dominicanos. Usted tiene derecho a regresar a su país en cualquier condición, en cualquiera, con su cédula de identidad, sin pasaporte, tiene derecho a venir a su país. Eso dice la Constitución Dominicana. Desnudo como su madre lo parió. Usted puede venir con su cédula en la mano, mire, yo soy dominicano y voy a entrar a mi país. Puede entrar por tierra, por agua, por aire, como le dé su gana. Están abusando de la gente. No lo orientan, solo le quitan los $135, $150. Oye, le están vendiendo en $15 la consulta impresa de su acta de nacimiento. No el acta de nacimiento, O'Neill. Voy a pedir, yo quiero ver una información sobre mi acta de nacimiento. Le imprimen una hoja que dice copia sin valor legal y le arrancan $15 de la mano. Eso está pasando en el consulado dominicano en Nueva York. Eso es Eligio. Eso es don Eligio Jaques, el líder del sector agropecuario, era del PRM. Pero qué mala suerte. Son detallitos y cosas que no andan bien y que dirán, bueno, son 2 cheles. No, no son 2 cheles, eso es un abuso. $15, que me den $15 a mí, son $15. Son $15. Como quiera que sea. El affair entre el presidente Hipólito Mejía y el ministro de Turismo, la información que tengo es que fue que no lo invitaron. ¿Error? Bueno, pero si... Error del señor Mejía, pero otro error. Hoy si tú no... Es el ministro de Turismo. Si tú no me tomas la no llamada... No fique a Hipólito. Ese es el ministro de Turismo. Bueno, pero está bien. Se presume que debieron invitarle. Se presume que... Esas son las mismas prácticas que jodieron al PRD, que Hipólito fue uno de los protagonistas de primer orden. Las prácticas... Pues la está llevando otra vez en el PRM. Que hacen daño. A los que están gobernando. Él dice que no le gusta, que a mí no me gusta tampoco, el ministro de Relaciones Exteriores, que no le gusta cómo trabaja el canciller, que no le gusta a David, que no coge la llamada. ¿Tú sabes? Pero sí le gusta a Limber, que es el peor funcionario. Tú sabes lo que... Junto con Chu. Hablando de Relaciones Exteriores, O'Neill, la embajada dominicana en Honduras la dejaron hace 3 días con una sola persona. El ministro cancelaron a todo el mundo y solo está la embajadora mirándose al espejo cuando puede porque la dejaron sin personal para trabajar. Agradecele a Roberto Álvarez. No, que se lo agradezca el país, que se lo agradezca el presidente. El único ministro que llega a los sitios con 8 morenos, 8 guardaespaldas, como dice. Él. Y no deja que nadie se le acerque.
Él anda con 8 negros. Yo lo vi en estos días en una funeraria. Con 8 morenos anda. En una funeraria lo vi y llegó. Primero no saludó a nadie. Y las personas que andaban con él no dejaron que nadie se le acercara. Eso es el señor Roberto Álvarez. Tú estás relajando. Yo les digo, por eso digo que hay gente que hay que quitarlo. Ahí, en eso coincidimos Hipólito y yo. En otras cosas no. ¿Por qué? Porque digo, pero ven acá, mi hermano. Pero entonces los pobres PRMistas, ¿donde quién se van a arrimar si tú lo bloqueas? Si tú no lo recibes. Entonces ellos trabajaron para que este carajo fuese el canciller y él ni siquiera. Señores, mira, hay cosas Pero terribles. ese canciller es un hombre que tuvo una posición de importancia en la Embajada Dominicana ante la OEA y fue destituido porque utilizó su posición para atacar al país. Fue ese ministro de Relaciones Exteriores actual el que gestionó que la Fundación Kennedy condecorara e hiciera un escándalo en el mundo con la famosa Sonia Pierre, que en paz descanse. ¿Te acuerdas del escándalo? Que no tenía pasaporte, que ese señor puso a este país en una dificultad trascendental en ese momento, y el canciller de la República de entonces y el presidente de la República de entonces, en un acto de responsabilidad, lo cancelaron, lo votaron. Que creo que debe pasar lo mismo el próximo agosto. Que lo voten. Presidente, no funciona ese señor ahí. Ese señor es una retranca. Igual que Carlos Pimentel en compras y contrataciones. Yo sé que hay televidentes que cada vez que yo digo eso se enojan. A mí eso no me importa que se enojen. Si usted quiere, cambie el televisor ahora mismo. Ese tipo hay que cambiarlo. Ese tipo tiene el gobierno paralizado. Él y el populismo de Milagros Ortiz Bosch, que solo es cuando le conviene, que es así, tienen el gobierno de Abinader detenido. Y por tanto tienen el país frenado. El país en una grave crisis económica y donde se pudiese invertir para que las cosas se dinamicen, hay dos paredes, Carlos Pimentel y Milagro Ortiz Bosch, que no dejan que la cosa avance. Así no. Presidente, hay que remenear la mata. Pero, ya yo le he dicho a usted unos cuantos que hay que mover. Gustavo le ha dicho unos cuantos. Complácanos 1, 2 o 3. No a nosotros, al pueblo. El pueblo está harto de que lo maltraten. El presidente, le sugiero humildemente, a los presidentes no se les sugiere nada porque todos deben saberlo, según me dice Maquiavelo. El ministro de Deporte, presidente, el ministro de Deporte canceló cuando llegó en agosto a todo el que estaba ahí, y 11 meses después no le ha pagado las prestaciones laborales a ninguno. Canceló todos los técnicos y al día de hoy... Es que el ministro de Deporte dice que él no oye chismes. Y son chismes. Que él no oye y el chismes. hambre que pasa a la gente algo, es un chisme. Es el día Canel del deporte aquí. Ese es otro dictado. No compare, porque es un cernícalo. No le falte respeto. Que cuando a él le reclaman algo, él responde con más trabajo. Señor ministro, usted me excusa, pero él fue a una entrevista con nosotros en la radio y ante reclamos que yo le hice, él se decalentó. ¿Por qué? Porque son funcionarios de Potalita. Y cuando usted viene y le dice, mire, esto no funciona así, esto es así, 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 cuando usted le quita la careta, entonces se enojan, porque creen que esto es personal. No, pero fue lo que pasó con el danilismo, que cuando tú decías una vaina, creía que era un tema personal. Pero la palabra, mira, funcionario es de funcionar, de ejercer funciones, no de arrellanarse a un escritorio y no hacer el trabajo. Señor ministro, esto es un chisme. Miles de dominicanos que eran empleados ¿cómo se llama? Ahora se llama del Ministerio de Deporte. Como esto es un chisme, ignórelo, pero cuando le embarguen sus cuentas personales y se lo lleve quien lo trajo, va a entender que no es un chisme, que a usted no lo pusieron para maltratar a dominicanos, no importa la bandería política. Vamos a ir al cambio. Al regreso, un temita más y llamadas. Somos de Primera Mano RD.